Hay una palabra casi olvidada en la predicación actual y es la palabra arrepentimiento. Los púlpitos hoy en día son extrañamente silenciosos con respecto al mensaje del arrepentimiento y la convicción de pecado, y eso es algo que desde luego no refleja fielmente lo que es el cristianismo histórico. Hice una rápida búsqueda en una de las bibliotecas cristianas más grandes acerca de la palabra arrepentimiento y me apareció que solo 805 libros hay que incluyen la palabra arrepentimiento en sus títulos. Aunque esto es mucho, es bastante, y dudo que alguno de nosotros tenga el tiempo suficiente para leer 800 libros que traten únicamente acerca del arrepentimiento. Cuando hice nuevamente esta búsqueda con otra palabra clave, el resultado fue abrumador. Busqué cuántos libros se habían escrito en inglés que incluía la palabra amor en su título, en su contenido principal, y aparecían casi 16.000 libros. Por cada 10 escritores que están hablando del amor, solo uno está hablando del arrepentimiento. Hice el mismo ejercicio en una plataforma dedicada solamente a predicaciones, buscándolo ahora con la palabra fe. Me encontré con más de 100.000 predicaciones que trataban sobre la fe, pero sabemos que la fe y el arrepentimiento deben ir unidas, y del arrepentimiento únicamente me encontré con la quinta parte de eso, es decir, por cada 10 personas que predican del amor, 5 predican de la fe y solo 1 del arrepentimiento. Pero esto nos muestra que hay algo que puede que no esté bien en nuestro entendimiento bíblico. No digo que eso pase allá en Armenia ni aquí en Quimbaya necesariamente. Lo que quiero que entendamos es que es una realidad que al arrepentimiento no le estamos dando la importancia necesaria cuando tratamos con el no creyente, cuando hablamos a nuestros amigos, cuando instruimos a nuestros hijos, y tampoco en el púlpito. Y por eso es que quiero que tratemos hoy del tema del arrepentimiento, que es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Recuerdo una vez, comenzando mi vida cristiana, acompañé a un grupo de jóvenes de una iglesia a hacer una campaña social debajo del puente de la Cejita en Armenia, donde hay muchos indigentes. Hay mucho habitante de calle en este lugar, y me aterraba ver cómo las personas, los jóvenes y los pastores de esta iglesia a la cual yo acompañé, que no era mi iglesia, un amigo me invitó a hacerlo, estábamos repartiendo comida y dándole palabras de aliento, pero lo que me aterró era ver cómo las personas únicamente le hablaban del amor de Dios. Se acercaban a un indigente, se acercaba a una persona que su pecado lo ha llevado a una circunstancia donde se encuentra en el fondo, y la persona solo le decía: Dios te ama, Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti. Y no le predicaban el evangelio que Cristo mismo predicó, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de perdón de pecados. Y es que creemos que el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados no es un evangelio de amor. Creemos que Dios es amor, y ciertamente Dios es amor, pero Dios es mucho más que eso. Y el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del perdón de pecados que predicamos este domingo también es un evangelio de amor. Sin duda, estoy convencido de que debemos hablar del maravilloso amor de Dios, porque la Biblia habla del amor de Dios, habla de la gracia del Dios Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Yo amo Juan 3, 16 al 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sí, el evangelio del amor de Dios es un evangelio que trae esperanza, pero también lo es el evangelio del arrepentimiento. Asimismo, Juan 15, específicamente versículos 8 al 13, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dijo Jesús mismo antes de ser crucificado, le decía a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, en que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él iba a poner su vida por sus discípulos y por todos los creyentes, incluidos los que estamos aquí en Quimbaya. Yo amo esos versículos, amo Juan 3, amo Juan 15, pero también debemos confrontar al mundo con su pecado. Debemos hablarle al no creyente de su pecado, quitarle la venda de autojusticia, porque ellos creen que van a ser aceptados delante de Dios únicamente por no haber ido a la cárcel. Pero eso no es así, eso es autojusticia. Y debemos convencerlos de que están rechazando a Dios, están rechazando al Dios que les pide arrepentimiento, que les exige creer en Jesucristo. Y finalmente, debemos hablarles del fin que les espera si no se arrepienten, si no cambian sus caminos.
No porque hacer la voluntad de Dios nos haga aceptos delante de Dios, sino porque al creer en Dios, Él nos hace aceptos para vivir una vida que le agrade. Y por esa razón es que también amo los pasajes como el de Lucas 13. Así que por favor acompáñenme a Lucas 13, versículos 1 al 5. Dice versículo 1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, aquí está hablando de Jesús, le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5, la respuesta de Jesús, clara, contundente: no, nuevamente, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El título de este pasaje es un llamado apremiante de la autojusticia al arrepentimiento. Dos polos opuestos: la autojusticia y el arrepentimiento. Las divisiones, versículo 1, dos grandes pecados. En el versículo 1 vamos a tratar en primer lugar el pecado abominable de Pilato y en segundo lugar el pecado sutil de quienes vienen a Jesús. Versículos 2 y 4, el pecado abominable y repulsivo de la autojusticia. Y versículos 3 y 5, arrepiéntanse o morirán. Ven ustedes que no vamos a tratar versículos 2 y 3 y versículos 4 y 5, sino versículos 2 y 4, porque tratan un mismo asunto, y versículos 3 y 5, que es una misma respuesta, las mismas palabras que Jesús usa en ambos casos para responder. De forma general, lo que está haciendo Jesús aquí es trayendo a colación dos eventos trágicos que habían ocurrido en su época y con los que sus oyentes estaban familiarizados. El primer evento es el asesinato de ciertos galileos por orden de Pilato, mientras ellos ofrecían sacrificios a Dios. Y el segundo es el colapso repentino de una torre encontrada en Siloé que mató a 18 personas. Jesús, como el mejor maestro y pedagogo que jamás ha existido, usa estos dos eventos para enseñar una lección espiritual a sus oyentes en ese tiempo, pero por extensión también a nosotros, que decantan la necesidad urgente de arrepentimiento. Él parece recurrir a dos historias trágicas que estaban en los periódicos locales de Jerusalén para recordarnos una verdad importante que todos necesitamos escuchar, no de vez en cuando. Una vez más debemos tener presente que la fe y el arrepentimiento son dos hermanos siameses, y donde sea que esté el uno, inevitablemente estará también el otro. Hoy vamos a enfocarnos en la cara de uno de esos dos hermanos, y es el arrepentimiento. Vamos por favor al versículo 1. Vamos a tratar el pecado abominable de Pilato. Dice el versículo 1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En otras dos versiones que quise añadir acá, lo podemos leer de este modo: en aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a algunos de Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios y había mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Creo que el versículo de Reina Valera es bastante gráfico, pero este lo es mucho más. Y otro dice: en estos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. No sé cuántos de ustedes vieron o escucharon una noticia que ocurrió hace algunas semanas de un tiroteo en una mal llamada iglesia de Estados Unidos, llamada la iglesia de Lakewood, en Houston, Texas. Les voy a contar brevemente. Esta iglesia, que es la tercera mega iglesia más grande de Estados Unidos, tiene capacidad para sentar cómodamente a casi 17,000 personas. Y desde luego, quienes conocen a sus líderes saben que ellos allí no predican el evangelio fiel como lo enseña la Escritura. Enseñan prosperidad, tienen ministerios proféticos y están dejando de lado la centralidad de Cristo y su suficiencia. La centralidad de la Escritura y la suficiencia de la Escritura no se predican en esta mega iglesia. Las personas están con comezón de oír, escuchando allí lo que los predicadores quieren decirles y lo que ellos quieren escuchar. En todo caso, el domingo 11 de febrero, es decir, el mes pasado, una mujer de 36 años
entra a esta mega iglesia con un rifle en su mochila, acompañada de su hijo de 7 años. En medio del servicio en español de la tarde, saca su rifle de su mochila y comienza a dispararle a los asistentes de la reunión, pero inmediatamente 2 policías que se encontraban en el servicio no estaban en su turno como policía, le dieron de baja en medio de la reunión, o si no, la tragedia hubiera sido aún mayor. El hijo de esta mujer de 7 años fue herido por accidente y una de las balas le dio en la cabeza. Hasta el último momento que yo supe de la noticia, el niño estaba entre la vida y la muerte en el hospital. Esto parece una atrocidad sacada de una película de terror, pero es una realidad. Lo que más me impactó y la razón por la cual menciono esto que pasó es que el gobernador de Texas, un hombre llamado Greg Abbott, dijo 6 palabras que para mí fueron claves. Él dijo: los lugares de culto son sagrados. Tremendo que alguien diga que los lugares de culto son sagrados, incluso en un lugar o de un lugar donde difícilmente se predica el evangelio bíblico de salvación, más bien donde no se predica, un lugar donde no podemos llamar una iglesia de Jesucristo. Ahora, quisiera que pensáramos por un momento en esa frase: los lugares de culto son sagrados, pero ahora a la luz de nuestro texto y de la realidad que nosotros vivimos. Creo que a todos nosotros se nos estremece la sangre cuando escuchamos o vemos en los periódicos locales de sicarios visitando hospitales para terminar el trabajo que les habían encargado. O personas como esta mujer que entran a lugares de culto a buscar matar y destruir la vida de personas que nosotros consideraríamos en cierto modo inocentes. Creo que todos sabemos que universalmente está prohibido o hace parte del sentido común que no es permitido el porte y mucho menos el uso de armas en hospitales, en lugares de culto como lo es una iglesia o en una ambulancia o en un hospital. Que los lugares de culto son sagrados es una realidad para nosotros, pero también era una realidad para Israel. Hasta para las religiones paganas e idolátricas de sus días, esto era una realidad. El versículo 1 es muy gráfico y creo que no voy a decir mucho más acerca de este versículo. La realidad es que mientras estos galileos están adorando a Dios en el templo del Dios Santo, muy probablemente de forma pacífica, sin hacerle daño a nadie, llegan los soldados romanos, irrumpen el lugar santo de adoración de los israelitas por orden de Pilato y los matan en el mismo templo donde estaban ofreciendo sus sacrificios. De modo que su sangre, la sangre de estos galileos, se mezcla con la sangre de los animales que estaban ofreciendo el sacrificio, al ser brutalmente asesinados. Es perturbador únicamente imaginar esta escena. Es una abominación atroz, salvaje y bestial que estos soldados romanos profanen el lugar sagrado del Dios Santo por orden del romano Pilato. El hecho de que Pilato mezclara la sangre de estos galileos con los sacrificios ciertamente fue percibido como un acto de profanación y humillación extrema. Este hecho plantea una situación en donde la violencia y la injusticia se entrelazan con la práctica religiosa, lo que seguramente generó gran conmoción y preguntas entre los oyentes de Jesús, y que, en conjunto con el hecho que luego vamos a leer de la torre de Siloé, ningún otro historiador de la época lo menciona. Es decir, tanto la muerte de estos galileos, el asesinato de estos galileos en el templo, como la muerte de los 18 en Siloé, no lo menciona ningún otro evangelio, no lo menciona ningún otro libro del Nuevo Testamento, ni tampoco otros libros históricos externos a la Biblia. Son relatos que únicamente los conocemos por lo que Lucas escribe aquí. Después de considerar el crimen abominable y el pecado repudiable de Pilato, ahora miremos un segundo aspecto que es importante resaltar respecto a lo que se nos dice en el versículo 1 y que tal vez no sea tan evidente, y es un aparente menosprecio de quienes vienen a Jesús. Es algo que sabemos por el contexto histórico y lo vamos a ver más adelante. No se encuentra de forma explícita en el texto. Debemos entender que los galileos eran vistos por los judíos de Jerusalén con desdén, eran vistos con menosprecio, eran despreciados. ¿Por qué razón? No sabemos si quienes traen esta noticia a los oídos de Jesús son fariseos o si son escribas o judíos comunes. Lo que sí sabemos, y es probable por la forma en la que ellos lo dicen y por la forma en la que Cristo les responde, es que fueran judíos de Jerusalén. Vale la pena tener en cuenta que Galilea, de donde vienen los galileos, era una región con una identidad diferente,
y a menudo despreciada y menospreciada por los judíos de Jerusalén. Galilea se encontraba en el norte de Israel, hace parte de la nación de Israel. Sus habitantes eran considerados por algunos judíos más conservadores como menos observantes de la ley religiosa y como menos educados en comparación con los habitantes de Judea. Además, Galilea había estado bajo el dominio extranjero en el pasado, lo que llevó a una mezcla de culturas y a una mayor diversidad étnica y religiosa. Esto ciertamente generó prejuicios por parte de algunos judíos que consideraban a estos galileos como menos puros desde el punto de vista religioso y étnico. Estos factores entonces contribuyen a una división y a un desdén entre diferentes grupos dentro del pueblo judío. Un mismo país, una misma nación que adoraba un mismo Dios, pero había divisiones, había menosprecio entre ellos. Textos como Juan 7:52 y Juan 1:45 y 46 nos dan luz respecto a esta realidad. Los voy a leer. El primero dice así: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí los fariseos están despreciando a los galileos, insinuando que ellos no conocen la ley tan bien como ellos. Además, este desdén se extiende hasta Jesús. Ellos rechazan a Jesús al decir que ninguno de los gobernantes ni de los fariseos han creído en él. Esto muestra un prejuicio y una falta de fe en Jesús por parte de algunos líderes religiosos en ese tiempo. Eran los líderes religiosos. Este desprecio hacia los galileos, incluido Jesús mismo, también lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículos 45 y 46. Dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y ahí cuando dijo de Nazaret, a Natanael le rechinó el oído. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Podemos sentirle un sabor de escepticismo inicial acerca de Jesús. Esta actitud claramente refleja el prejuicio general hacia los galileos que existía en el tiempo de nuestro pasaje. Ahora, si contrastamos el asesinato a sangre fría de Pilato con el desprecio inofensivo hacia los galileos, fácilmente podríamos concluir que el uno es peor que el otro. Y yo respondo sí y no. Es decir, ciertamente lo que hace Pilato es abominable, es una humillación, es repulsivo y condenable, pero delante de Dios es igualmente condenable el menosprecio y el sentido de autojusticia. Debemos cuidarnos de hacer ese tipo de distinciones de maldad y considerar que una maldad es más mala que otra, pues así podemos caer en la misma trampa que cayeron estos judíos de Jerusalén, y que es precisamente lo que Jesús pasa a reprender en los siguientes versículos. Ahora vayamos a los versículos 2 y 4. Vamos a hacer la lectura, vamos a saltar el versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 4. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Al comienzo mencioné que hay una doctrina casi olvidada en nuestros días, en nuestros púlpitos actuales, que es el arrepentimiento. También hay en nuestros días un repugnante aroma que permea mucho de lo que leemos, escuchamos y vemos, incluso a veces con el subtítulo o el sobrenombre de cristiano y de bíblico. Les hablo del sutil pero aborrecible pecado de quienes vienen a Jesús en nuestro pasaje, que es la intolerable autojusticia. Creo que sin preguntar en este momento, no hay nadie en este salón tan osado que se parara y me dijera, levantando su mano: yo soy justo, íntegro, perfecto en todos mis caminos, en todo lo que hago. Me he ganado el cielo con el sudor de mi frente. No he hecho nada malo, ni en mis palabras, ni en mis actitudes, ni en mis obras, ni en mis pensamientos. El cielo es mío por mérito propio. Pero ay, si somos vulnerables a caer ante la sutil trampa de la autojusticia, y con más frecuencia de lo que nos imaginamos, mis hermanos. Además, veamos esto, de que el Dios omnisciente, que lo sabe todo, que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, está sentado y desde su trono de justicia y santidad ve y conoce cada proceder y cada maquinación interna y externa de los hombres aquí en la tierra.
Eso es una realidad innegable de las Escrituras. Dios conoce nuestro proceder interno y externo, pero también es una realidad innegable a la luz de la Escritura que con base a eso, con base a lo que el Dios omnisciente sabe de nosotros, merecemos un destino eterno. Y ese destino no es el cielo. Ahora, que Dios todo el tiempo esté considerando quiénes son más o menos malos, y de acuerdo a ese juicio interviene y obra en la historia, dando a cada uno la retribución que se merece por sus actos, eso no siempre es así debajo del sol. Podemos pensar en el rescate de Lot, de Sodoma y Gomorra. Podemos pensar en Noé, en el arca, Esther y Mardoqueo, en David, cómo Dios reivindica y cuida de aquellos que lo temen. Dios con frecuencia interviene en la historia para cuidar, proteger y preservar a aquellos que lo aman. Pero por otro lado, podemos leer también la mayor parte del libro de Job, de sus sufrimientos, de su enfermedad, de la pérdida que tuvo, física, espiritual, material. José vendido como esclavo. La innumerable cantidad de mártires cristianos a lo largo de la historia. Pero definitivamente, el otro extremo de eso es pensar en la historia de Cristo en la tierra. Es pensar en el hijo del dueño de la viña que nos describe Mateo 21, Marcos 2 y Lucas 20, y que culmina en una ignominiosa muerte en la cruz, en manos de los impíos y malos labradores. Eso, lo último que les mencioné, la muerte del justo Jesús, es un reflejo de que no siempre ocurre de esta manera. O por lo menos no bajo nuestros criterios y condiciones parciales, débiles, ignorantes, urgentes y temporales. Muchas veces Dios lo hace así. Y no quiero que me malinterpreten. Lo que yo dije antes, noten que no dije que Dios ve quiénes son justos y quiénes no, y a los injustos les da su merecido y a los justos los recompensa. Yo dije quiénes son más y menos malos, porque delante de Dios todos nosotros somos malos, perversos. No hay ninguno de nosotros que sea real y perfectamente justo en sí mismo. Si leemos el Salmo 14, versículo 2, ¿acaso no dice ciertamente el salmista que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios? Esa es la pregunta del salmista, pero es una pregunta retórica. Y el salmista no nos deja con dudas, y en el versículo siguiente del Salmo 14 nos responde y reconoce que todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Podríamos leer Romanos 3, del 9 al 18, que nos dejan totalmente inexcusables. Para nosotros sería fácil pensar y señalar a Pilato, que además de matar a estos galileos en el templo, vendió al Señor Jesús, lo entregó para ser crucificado. Podríamos pensar en Judas Iscariote, que lo vendió por 30 monedas de plata. Podríamos pensar en Abel, en Sodoma, en Gomorra, en los habitantes de Canaán. Pero no nos engañemos. Bien nos grita nuestra negra conciencia que delante de Dios, si Él mirara solamente nuestras obras y nuestros pensamientos, no estamos más que colmados de toda maldad y pecado. Y en potencia somos peores que Pilato, Judas y Hitler juntos. Es decir, si no fuera por la gracia común de Dios, su paciencia y su misericordia, nuestro nombre sería Gomorra y nuestra nacionalidad sodomita. Estamos totalmente depravados. Si Pablo deja inexcusable en Romanos tanto a judíos como a gentiles, y judíos y gentiles era una forma de decir toda la humanidad. Estaba Israel, ellos eran los judíos, y para ellos todo lo que estuviera fuera de Israel, que no hacía parte del pueblo escogido por Dios, eran gentiles. Judíos y gentiles recogen toda la humanidad. Y Pablo en Romanos los deja inexcusables. Pero eso también es cierto acerca de la audiencia que Jesús tiene aquí en nuestro pasaje. Busquemos por favor Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí es un judío, Pablo, preguntándose: ¿somos nosotros mejores que los gentiles, mejores que el resto de la humanidad? En ninguna manera su respuesta. En lo absoluto, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ante esta conclusión de que todos estamos bajo pecado, es la necesidad de hablar del arrepentimiento. Dice Lamentaciones 3, versículos 37 al 39:
Y aquí nuevamente hay 3 preguntas retóricas a las que no sería necesario responder, pues sabemos que la respuesta es clara en nuestros corazones. Dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esto que pasó, esta muerte de estos galileos y de estos en Siloé, está bajo las manos soberanas de Dios. Dios lo permitió, claro que sí. La segunda pregunta: ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Pero mire la conclusión. La tercera pregunta retórica: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué nos preguntamos por qué ocurren cosas malas? Miren la respuesta: laméntese el hombre en su pecado. Así concluye Lamentaciones: laméntese el hombre en su pecado. Y nos hacen eco las palabras de Jesús en nuestro pasaje: a menos que os arrepentáis. Juntamente, igualmente, así como ellos, ustedes perecerán. Por último, miremos los versículos 3 y 5, titulados Arrepiéntanse o morirán. Como vimos por la misma escritura, Jesús aprovecha estos 2 eventos y los enlaza para mostrarnos que la muerte no siempre es un castigo por pecados específicos, pero siempre va a ser un llamado al arrepentimiento. Aquí Jesús está enfatizando la importancia del arrepentimiento y la necesidad de que todos estemos espiritualmente preparados en todo momento, ya que la muerte y el juicio pueden llegar de forma repentina, como le pasó a estos galileos y a los que estaban debajo de la torre de Siloé. Segunda de Pedro 3, versículos 9 y 10 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, si Dios nos está dando una oportunidad más para arrepentirnos de nuestros pecados, eso está bañado de amor y de paciencia divina. Porque bien, podríamos ser nosotros los galileos que murieron mientras estaban ofreciendo sacrificios. Bien, podríamos ser nosotros unos de los 18 que murieron debajo de la torre de Siloé. Responde nuestro Señor Jesús en los versículos 3 y 5 de nuestro pasaje. Y la respuesta es exactamente la misma. No hay necesidad de leer los 2 versículos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Encontramos que estas mismas palabras se repiten en cada pregunta. La respuesta es un contundente no, que hace temblar los cimientos débiles y frágiles de la autojusticia de sus oyentes. Jesús responde de una manera que desafía las expectativas, pues Él no llega aquí a hablar de las calamidades que los malos sufren y a filosofar por qué les ocurren. Lo que Él hace es rechazar los juicios simplistas de los demás basados en sus sufrimientos, así como lo hicieron los 3 amigos de Job. En lugar de entrar en un debate político y social sobre la injusticia, lo que Jesús hace es dirigir la atención hacia la necesidad de arrepentimiento. Eso ocurrió para que ustedes se pellizquen y se arrepientan. Él les dice a sus seguidores: si ustedes no se arrepienten, ustedes van a morir de la misma manera y serán juzgados. Y su muerte no va a ser una muerte con una pérdida material en esta vida. No va a ser la muerte del cuerpo, va a ser la muerte eterna de sus almas. Sí, por la eternidad. La vida es frágil y el arrepentimiento apremia. La muerte, como nos enseña Jesús, no siempre es selectiva y ataca solo a los malos y a los buenos los deja seguir. Sabemos que ninguno vamos a salir ilesos de la muerte, así que todos necesitamos estar preparados espiritualmente. Pues es inevitable que tendremos que dar cuentas a Dios. Por eso este pasaje es un llamado apremiante y urgente a que busquemos una relación restaurada con Dios. Y esto es lo que debemos predicarle al no creyente: que restauren su relación con Dios, porque de ese modo van a hallar el amor y el perdón de Dios. Si solo les hablamos del amor de Dios, les vamos a estar dando chocolates y caramelos con los que ellos se van a entretener destapando una y otra vez promesas de amor y de perdón y de misericordia y de gracia, pero que los llevan directo al infierno. Van a ir a la condenación eterna comiendo chocolates del amor de Dios. Porque nosotros, los cristianos que conocemos el Evangelio, no les predicamos del arrepentimiento. No les hablamos de que hay un Dios justo, de que hay un juicio, de que el infierno es real. Oro en mi corazón para que de nosotros no se digan las palabras fuertes y crudas que Jesús profirió contra los fariseos, que estaban cargados de autojusticia en Lucas 18. Comienza Jesús, antes de hablar de la parábola del publicano,
Comienza diciendo así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Que Dios no diga de nosotros que confiamos en nosotros mismos como justos y que menospreciamos a los otros. Más bien, que humillados nosotros todos podamos responder como el mismo publicano de esta parábola en el versículo 13, que le dijo: Dios, sé propicio a mi pecador, y no era capaz ni de levantar su mirada al cielo. Porque Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora, hoy, domingo, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle resucitado entre los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Este Jesús, que reprende la autojusticia y la falta de arrepentimiento de los judíos de Jerusalén, es el mismo que va a estar entronizado para juzgar nuestra autojusticia. Y ante Él nuestros corazones van a estar desnudos. Por eso, como consecuencia de que todos nosotros somos pecadores, injustos e inexcusables, y de que Dios no hace de ninguna manera acepción de personas, ni distinciones entre toda la raza humana, y viendo cómo Jesús mismo desenmascara en nuestro pasaje el inmundo espíritu de la autojusticia, hoy nos hace un llamado al arrepentimiento, a nosotros los que estamos aquí. Por eso, quienes nos acompañan y aún no han creído en el Evangelio, que no han caído arrepentidos a los pies del Salvador, les pido que escuchen las palabras de Lucas 5, 31 al 32. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si nos consideramos justos, nos estamos autoexcluyendo la gracia de Dios, que no es para los justos, que no es para los sanos, es para los enfermos, es para los injustos, es para los que nos reconocemos a nosotros mismos como pecadores y que hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, si hoy, amigo que nos acompañas, te reconoces pecador, ten la confianza de que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Y la apelación al amigo que nos acompaña hoy, tal vez no cree en el Evangelio, quiero concluir leyendo las palabras de Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y ahora, la apelación a mis hermanos en Cristo va a ser doble. Primero, evidentemente debemos hablar más del arrepentimiento, especialmente al predicarlo a los no creyentes, y recordar que la doctrina del arrepentimiento fue la base sólida sobre la que Jesús se paró. Fueron sus primeras palabras. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Debemos hablar más del arrepentimiento. Y hablando del arrepentimiento de la manera correcta, con un balance de amor y verdad, va a ser un evangelio de gracia, que va a ser un ungüento que sana los corazones heridos. Y en segundo lugar, debemos cuidarnos, y no lo digo de una manera moralista, no es que salgamos ahorita a la calle pensando: listo, ya tengo algo que hacer después de salir de la iglesia, debo cuidarme de la autojusticia. No es cuidarnos de la autojusticia de manera que esto minimice y anule lo que Cristo hizo a nuestro favor. Es cuidándonos de la autojusticia para darle gloria a Cristo, a lo que Él hizo a nuestro favor con su muerte en la cruz.